Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Confirmen, por favor, para empezar. Si me escuchan claro, me escuchan bien. Ya, chicos, listo. Entonces vamos a empezar ya. A ver, a ver. Ya, chicos, a ver. Una vez más, en las clases de Medichineando, las preguntas de residentado médico, ya saben cuál es la dinámica de ir resolviendo algunas preguntas o pregunta por pregunta de las preguntas que han venido y repasar al menos el tema de la pregunta, ¿no? O algunos puntos claves que te pueden ayudar para tu preparación, ¿no? Entonces, empecemos, ¿ya? Mira, del año 2020 del grupo A como del grupo B, incluso del extraordinario, por ahí van a estar metidas algunas preguntas, ¿ya? Entonces, empecemos. Mira, como siempre, previo a cada clase, les doy algunas Medichin Pepas, ¿no? En el cual te agrego unas cuantas preguntas de otros años con el objetivo de repasar algunos temas o de incentivarte a que mires los videos de las clases que te has perdido o algunas clases que has estado presente y enfatices esos puntos para que puedas desarrollar otras preguntas de otros años. ¿Ya? Mira, ve. Esta pregunta va a salir con un dato que yo te he dado en la clase pasada, ¿no? Acá nos dice, lactante de 1 mes, 15 días, presenta un cuadro de fiebre después de un proceso infeccioso viral. Típico, ¿no? Y se le prescribe paracetamol. ¿Cuál es la dosis mínima potencialmente tóxica para este lactante? Entonces, si tú estuviste en la clase pasada, que resolvimos la pregunta número 40, ¿ya? Que hablaba sobre un cuadro sobre los gérmenes de neumonía. Si realizas esa pregunta, yo te di en un acápite o en un segmento de la pregunta, te di este dato sobre el paracetamol, ¿ya? El paracetamol es un medicamento, por ejemplo, que se usa para la fiebre, ¿no? En este caso, la dosis es de 10 a 15 miligramos kilodosis, ¿no? 10 miligramos kilodosis. Entonces, eh, lo que uno debe saber que cuando uno tiene menos de 3 meses, te dije en la clase pasada, la dosis de tóxica, ¿no? La dosis tóxica para este grupo etario es que sea mayor o igual a 75 miligramos kilo dosis, ¿no? En este caso al día, ¿ya? Entonces, la dosis máxima, presta atención acá, la dosis máxima te dije 75. Si tú pasas eso, ya va a ser dosis tóxica, pues, ¿no? Entonces, la dosis tóxica del paracetamol para el grupo etario menores de 3 meses, ¿ya? Y te dicen la dosis tóxica mínima, o sea, quiere decir de 75 a más, ¿ya? Dosis tóxica mínima para este grupo etario es mayor o igual a 75. Entonces, aquí la clave era solamente saber el grupo etario, ¿no? En el cual 1 mes está dentro del grupo etario de los 3 meses, ¿no? Entonces, la dosis máxima o perdón, la dosis tóxica mínima es 75 miligramos kilo, es lo que te han preguntado, ¿no? Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Los otros datos ya te expliqué en la pregunta número 40 que lo hemos revisado, de 3 a 6 meses cuánto es el doble, ¿no? 150, en mayores de 6 meses, mayor o igual a 200 miligramos kilo, y en adultos 8 gramos, que esto ya lo habíamos visto, que esto más o menos representa a 16 tabletas, ¿no? Al día. En este caso, si tú te tomas 16 tabletas, ya se considera una dosis tóxica mínima, ¿no? En este caso. Y algunas literaturas consideraban no 8 gramos, sino consideraban 10 gramos.
que vendrían a ser 20 tabletas. Entonces, si tú consumes 20 tabletas o 16 tabletas para arriba, para así decirlo, es la dosis tóxica que podría presentarse en estos pacientes, ¿no? Y ojo, este número 75 miligramos kilo, así como es en pacientes menores de 3 meses, te expliqué, hay que tener en cuenta en ciertos niños que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, si me hubieran dicho niño de 2 meses, o niño de 1 mes o de 3 meses, que presenta un cuadro de malnutrición, hubieras marcado igual, ¿no? Mayor o igual a 75. O sea, independientemente de la edad, solamente te dicen niño, malnutrido, o que tiene tratamiento con algún fármaco hepatotóxico, isoniazida, ¿no? Anticomiciales, rifampicina, piracinamida, que son los más hepatotóxicos de los fármacos antituberculosos, por ejemplo, o algunos fármacos inductores del citocromo P450, como lo que te estoy nombrando, o que tenga una hepatopatía de fondo, ¿no? Entonces, a eso hay que tener en cuenta. Entonces, esos datitos yo te los di en la pregunta número 40. Entonces, si tú revisas la pregunta número 40, que va a estar en el canal de YouTube colgado, ahí te hablo sobre el paracetamol, te doy algunos datos nada más sobre el paracetamol, y aquí enfocamos bastante sobre neumonía, ¿no? Que correspondía a la pregunta. Entonces, así hay un montón de preguntas que te vas a ir dando cuenta que con tan solo escucharlas, las clases de Medichineando, vas a poder resolverlas, ¿no? Solamente con ciertos datitos extras que deberías tenerlo en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, aquí la dosis es 75 miligramos kilo, ¿ya? Eso sí, no te olvides, porque lo han preguntado. Entonces, vamos con una de las preguntas que corresponde para el día de hoy. Ya estaríamos en la pregunta número 41, ¿no? Pregunta número 41 que corresponde para el día de hoy. Entonces dice, recién nacida, ¿no? Neonato, de 38 semanas, producto de un parto por cesárea debido a preeclampsia. La mayoría o un factor de riesgo para que el embarazo termine en cesárea muchas veces es la preeclampsia. No quiere decir que toda paciente con preeclampsia va a terminar en cesárea, sino que un factor de riesgo para que termine en cesárea, el parto en este caso, es que sea una preeclampsia de fondo, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo. Y aparte, que la cesárea, cuando hay un parto por cesárea, el niño puede nacer eh, antes de tiempo, ¿no? En este caso, nacido con 38 semanas. Muchas veces, como hay preeclampsia, la gestación puede ser menos de las 37 semanas, o sea, puede ser pretérmino. Pero en esta pregunta te plantean que es 38 semanas. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Pero ojo, cesáreas, preeclampsias, en este caso la preeclampsia está muy asociada a diabetes mellitus gestacional de fondo. Ya muchas veces está con diabetes mellitus gestacional de fondo. Pero te dice que el niño nace con 2 kilos, ¿no? Está naciendo con un bajo peso. Entonces, bajo peso al nacer, 2 kilos. Recuerda que para que sea bajo peso al nacer, tiene que ser menor de 2,5 kilos, o sea, menor de 2.500 gramos, ¿no? Bajo peso al nacer. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si es muy bajo peso al nacer, sería de 1.500 a 1.000, y si es extremadamente muy bajo peso, es menor de 1.000, ¿no? Algo así, por acá lo voy a escribir, ¿ya? Si es muy bajo peso al nacer, la literatura nos dice de 1.000 a 1.500, ¿verdad? De 1.000 a 1.500 gramos. Pero si nos dicen extremadamente muy bajo peso al nacer, ya sería menor de 1.000 gramos. Entonces, ese bajo peso es un factor de riesgo para ciertas patologías. Dentro de ellas es la hipoglicemia, ¿ya? Te lo voy a explicar por qué el bajo peso, ¿no? Incluso la prematuridad también es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces el niño nace, por ejemplo, con ese cuadro, nace hipoactivo, nace con temblores, tremor, nace con llanto débil, y aquí te dan el dato que nos orienta un cuadro principalmente glicémico, no hipoglicémico. Tiene 20 miligramos por decilitro. Entonces, esa clínica de hipoactividad, de tremor, de llanto débil, probablemente es porque la glucosa en sangre en el niño está bajo, ¿sí? Está bajo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces nos dicen, ¿qué concentración
qué concentración y volumen de dextrosa, o sea, de glucosa, ¿sí? Al 5% debe recibir como terapia inicial. Entonces ya está claro que nos estamos enfrentando a un cuadro de hipoglicemia, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Que al niño se le toma con las tiras reactivas a nivel del talón del pie, ¿no? Y se le hace un glucotest, ¿no? En este caso, un hemoglucotest, ¿no? Un hemoglucotest, eh, en este caso, ¿no? De forma STAT, como se le dice, ¿no? En forma STAT, o muchas veces tiene que hacer 2 horas después, ¿no? 2 horas después de nacido, 2 a 3 horas después. Entonces, ahí puedes observar, ¿no? Un glucotest que se le hace. Entonces, para hablar un poquito de hipoglicemia neonatal, o llamado también hipoglicemia, como quieras llamarle, hay que tener ciertos datos, ¿ya? Ciertos datos. Y aquí están los datitos, ¿ya? Ojo, acá presta atención porque estos datos han preguntado y te los van a preguntar seguro en algún momento, ¿ya? La hipoglicemia, escucha, hipoglicemia es la alteración metabólica más frecuente. Pregunta de examen fue, ¿cuál es la alteración metabólica más frecuente del recién nacido? Es la alteración dada por la hipoglicemia, ¿ya? Porque hay hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, etcétera, pero la más estudiada o la más frecuente es la hipoglicemia, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Que el niño, o en este caso el feto, cuando está en el útero, recibe glucosa continuamente a través de la placenta de quién, de la madre, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento el niño como que no hace una actividad endocrina máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la glucosa se lo está pasando aquí en la mamá. Entonces, como hay un aporte continuo de glucosa a través de la placenta, hay una mínima necesidad de la regulación endocrina fetal, ¿no? Entonces, el sistema endocrino, cuando nace inmaduro, por así decirlo, ¿no? Ese es un factor que hay que tener en cuenta. Luego, tras el parto, tras que el chibolo sale, ¿ya? Esto fue pregunta de examen. 2 a 3 horas se produce un descenso fisiológico de la glucosa, ¿ya? Un descenso fisiológico de los niveles de glucosa. Fue pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo dura la hipoglicemia fisiológica del recién nacido? 2 a 3 horas. ¿Ya? Es el descenso fisiológico de la glucosa. Y como puedes observar, aquí se ve, pues, ¿no? Aquí se ve más o menos así, ¿no? Nace el chibolo, nace, y a las 2 horas más o menos, 2 a 3 horas siguientes, se produce un descenso fisiológico de la glucosa, ¿sí? Para posteriormente, después de las 2 o 3 horas, la glucosa empieza a subir, como puedes observar ahí, ¿no? Los niveles de glucosa descienden fisiológicamente, ¿no? Y eso tiene su porqué, ¿no? De hecho, que si la mamá le está dando glucosa le está transfiriendo por la placenta, de un momento a otro tú cortas el cordón, ya no va a pasar glucosa, sino el niño va a tener que producir su propia glucosa. Y si a eso le sumas que el niño tiene hígado inmaduro, y si a eso le sumas que el hígado todavía va a demorar de 2 a 3 horas a producir su propia glucosa, la gluconeogénesis y todas esas cuestiones, entonces se da un descenso de la glucosa. Y si a eso le sumas que el niño tiene hígado inmaduro, le sumas que es prematuro todavía, le sumas que tiene bajo peso, peor, pues, ¿no? Entonces va a tener más factor de riesgo para que tienda a ser hipoglicemia, ¿no? Esos son los factores. Entonces, cuando la hipoglicemia se mantiene varias horas, ahí donde ya produce alerta, ¿no? Cuando esta glucosa, por ejemplo, imagínate que esa curva se mantenga, ¿no? Se mantenga, por ejemplo, 2, 3, 4 horas, ahí ya va a preocupar, pues, ¿no? ¿Por qué no sube? Por algo no está pasando, algo está pasando, ¿no? Entonces, eso ya puede producir daño neurológico, incluso en el neurodesarrollo, dicen algunas literaturas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no llega suficiente glucosa al cerebro, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, mira, ve, en pretérminos o en prematuros, mira cuánto es el porcentaje, de 3 al 14%, casi el doble de que sea un niño término, ¿no? No quiere decir que si un niño es término, o sea, mayor de 37 semanas, no puede hacerlo. Sí lo puede hacer,
pero el mayor riesgo es para el niño prematuro, es inmaduro. Imagínate, su hígado es más inmaduro que un niño término, ¿no? Menor de 37 semanas de gestación. Sí, entonces esos datos hay que tener en cuenta. Listo. Entonces ahí están factores de riesgo, hay un montón, ¿ya? Y eso tienes que verlo siempre cuando tú estés rotando, cuando tú ya estés rotando, por ejemplo, en neo, te vas a dar cuenta, ¿no? Tienes que siempre te mandan a ver el carnet perinatal, ¿no? O el carnet neonatal en este caso, para ver los factores de riesgo de la madre muchas veces, o del niño. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo hay cuando el niño nace? Que sea pequeño para la edad gestacional, ¿no? O sea, que el peso que tenga con respecto a la edad gestacional sea por debajo del percentil 10, ¿no? Que sean recién nacidos pretérmino, menor de 37 semanas, que tenga bajo peso, como en el caso clínico que nos plantean, peso 2000 gramos, bajo peso, factor de riesgo, ¿ya? Aquí hablamos de factores de riesgo, ¿ya? No de factores causales, es factor de riesgo, ¿ya? Una cosa es factor de riesgo y otra es causa. No es causa, sino es factor de riesgo, que podría hacerlo como no. Retardo de crecimiento intrauterino grande para la edad gestacional. Recuerda que el chibolo macrosómico o el chibolo grande, ¿ya? Tiene mayor resistencia a la insulina, ¿no? Entonces puede generar una hipoglicemia por hiperinsulinismo. Hay mucha insulina en el niño, mucha insulina que cuando nace, la poca glucosa que tiene lo tira abajo, ¿no? Entonces genera una hipoglicemia. Hijos de madre diabética también por la resistencia a la insulina. Por hipoxia perinatal también, ¿ya? Esos factores de riesgo hay que buscarlos siempre. ¿Qué síntomas puede tener, no? El niño puede tener alteraciones del nivel de conciencia. Puede estar irritable, ¿no? Puede estar hipotónico, hipoactivo, como dice el caso, ¿no? Puede tener temblores. Entonces, aquí te voy a señalar lo que han preguntado, ¿no? Puede tener temblores, tremores, puede estar hipotónico, ¿no? Puede tener llanto agudo, succión débil, como está en el caso, y así sucesivamente, ¿no? Puede estar incluso vomitando, puede tener taquimia, apnea, cianosis, puede hasta convulsionar. Recuerda que si no llega suficiente glucosa al cerebro, el niño podría llegar a convulsionar, ¿no? Entonces son síntomas que pueden estar presentes en un paciente con hipoglicemia. Recuerda que hay hipoglicemia sintomática, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué datos hay que tener en cuenta, no? Hay que buscar de forma activa la hipoglicemia en niños que tengan factores de riesgo. O sea, si es que nace un niño con bajo peso, nace prematuro, ¿no? O nace macrosómico, ahora en el periodo gestacional, tú tienes que buscar que no vaya a ser hipoglicemia, o sea, no vaya a ser la clínica de esta clínica después de las 2 horas de haber nacido. Muchas veces se hace el control de la glucosa a las 2, 3 horas de nacido, ¿no? Tú ya vas pensando en hacer la orden de glucosa este, eh, a las 2, 3 horas, ¿no? De que nacido. Entonces, lo que se recomienda es alimentar de forma precoz al niño, o sea, que el niño haga su contacto a piel, ¿no? Y haga su primera toma en la primera hora de vida para evitar la hipoglicemia, ¿no? Se le puede dar incluso dextrosa 30 minutos tras la primera toma del recién nacido. Y si la glucosa sigue estando debajo de 40 a 45, se puede extraer sangre total en un tubo capilar por hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá, chicos? Es lo siguiente, ¿ya? A ver. Antes de que te di este dato, me había olvidado de colocar de estos datos acá, ¿ya? Pero solamente para que te des cuenta lo siguiente, ¿ya? Antes de pasar a los datos de hipoglicemia. ¿Cuándo hablamos de hipoglicemia? Vamos a hablar de hipoglicemia cuando es menor de 45 miligramos por decilitro. Miligramos, ¿ya? No gramos. Miligramos por decilitro. Y otros dicen menor de miligramos por decilitro. Entonces, una cosa es la definición conceptual, perdón, esta es la operacional, la definición operacional, o sea, la que se aplica clínicamente en la mayoría de los casos, y otra es la definición conceptual. O sea, que uno lo tiene en mente y mayormente es dato teórico que está en los libros, ¿no? Entonces, si es que el niño tiene, ¿no? Tiene una glucosa menor de 45, tú ya tienes que pensar que este chivolo
tiene hipoglicemia. Ya es lo que dice la mayoría de literatura, ¿no? Glucosa baja, ya debes pensar en estos datos. Entonces, si te preguntan, según la definición operacional, ¿cuánto es? Menor de 45. ¿Cuánto es con la definición conceptual? Menor de 47, ¿no? Entonces, basta que sepas eso, ¿no? Entonces, considerando 45, ya, porque comprenda 47, entonces van a haber 2 días que tú vas a poder hacer así de arranque, ¿ya? Eso es un dato que te voy a dar de arranque. Tú tienes que pensar, ¿el chibolo está asintomático o tiene síntomas? O sea, tiene sobresucción, tiene llanto débil, está hipoactivo, está vomitando, está taquimeico, está irritable, ¿no? Entonces, si es que tiene eso, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Si es que está sintomático de arranque, como en el caso clínico, tú tienes que dar un mini bolo. ¿Un mini bolo de qué? De dextrosa, ¿ya? De dextrosa, o sea, de glucosa, de dextrosa, de suero glucosado, perdón, de glucosa, ¿ya? Que es al 10% la concentración. Entonces yo doy un mini bolo de dextrosa al 10%. ¿Y cuál es la dosis que han preguntado? Y que siempre han preguntado, te vas a dar cuenta, porque ahí te voy a presentar las otras preguntas de los años pasados. ¿Cuál es la dosis? 12 cc o 2 mililitros, perdón, por kilo, ¿ya? Por kilo dosis en este caso. Entonces, 2 miligramos, 2 mililitros, perdón, kilo, de dextrosa al 10%. ¿Sí? Entonces, ese es el minibolo si el paciente tiene sintomático. En este caso, mira, el niño tiene factores de riesgo, sale su glucosa menor de 45, lo que te estoy diciendo, está sintomático, entonces yo tengo que darle un minibolo. Entonces, si es que es 2, ¿no? 2, ¿cuánto pesa? 2 kilos, ¿no? Entonces sería 2 por 2. Entonces, ¿cuánto sería acá? 4. 4 cc o 4 mililitros, ¿no? ¿Y de cuánto fue la dextrosa? Dextrosa del 10%. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave aquí? Uy, se me olvidó. ¿Cuál es la clave aquí? Sería la C, ¿no? Dextrosa al 10%, 4 mililitros. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya, chicos? Esas son las formas rápidas, ¿ya? Pero ahorita voy explicando poco a poco qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Entonces, esto de acá lo voy a borrar. Ya, esto de acá lo voy a borrar. Ya, si has entendido eso, ya marcaste la pregunta, ya se resolvió por sí sola. Ojo, chicos, si es que el niño tiene síntomas, pero tiene síntomas y dentro de sus síntomas está convulsionando, ya no va a ser 12,6 por kilo, sino va a ser 4. ¿Ya? Va a ser 4. Eso tienes que tenerlo en cuenta como dato extra. Si te pone, por ejemplo, te hubieran puesto acá, niño, hipoactivo, tremor, convulsiones, ya no es 12 cc, sino es 4 cc por kilo. O 4 mililitros por kilo. ¿Ya? Ojo, la velocidad de infusión de esta glucosa que está acá, la velocidad de infusión de la glucosa, esa es pregunta clásica, es de 5 a 8. ¿Ya? De 5 a 8, ¿qué? Miligramos, kilogramo, minuto. ¿De chicos? Si te preguntan cuál es la fórmula del VIG, de la velocidad de infusión de glucosa, ¿no? Es la concentración de ¿qué? De la dextrosa, ¿sí o no? En porcentaje, ¿sí? Por el volumen total de agua, o el volumen que corresponde por día, entre 144, ¿sí? Entonces, si tengo un VIG, supongamos que voy a usar dextrosa del 10%, entonces por el volumen total que corresponde de líquido o por hidratación para el niño en el primer día es 80, ¿no? Entonces si yo multiplico 10, ¿no? 10 es acá, ¿ya? No es 10%, o sea, es 10. O sea, ese porcentaje ya está expresado en 10. 10 por 80 entre 144, ¿cuánto sale? A ver, chicos, dividan. Dividan, ¿cuánto sale? El 80 sale de dónde? Sale de que yo en el primer día, ojo, en el primer día tengo que dar 80 cc kilo de hidratación. El segundo día de nacido tengo que dar 90 cc kilo, o sea, voy sumando de 10 en 10. El tercer día, 110, 100. El cuarto día, 110.
10 cc por kilo, y así sucesivamente, voy subiendo de 10 en 10. El quinto día, 120 cc, hasta que yo llegue hasta 150, que es lo máximo, ¿no? Entonces, como es el primer día del recién nacido, le tengo que dar 80. Ya, ¿cuánto sale esta operación? De acá, a ver chicos, con su calculadora, con lo que tengan, a ver, ¿cuánto sale? Si me ayudan. Despierten chicos, que se vayan, aunque se duermen. ¿Cuánto sale esa operación de 10 por 80 en 344? Chicos, ¿cuánto sale? A ver, respondan, vean. Ya, claro. Sale pongo 5.55, ¿no? 5.5, ya ponle 6. Entonces, mira, ve, este 5.55 está acá en el rango de la velocidad de infusión que necesita, sí, pues, ¿no? Es de 5 a 8. Alguna literatura dicen de 5 a 6, ¿no? Pero de 5 a 8 es correcto, ¿ya? Entonces, ese es el motivo. Ya, ese es el motivo que hay que tener en cuenta. Entonces, eso sí o sí tienes que saberlo porque se usa bastante en pediatría, ¿ya? En neonatología se usa bastante, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego acá, chicos, solamente para recordarles y refrescarles la mente, porque esto ya lo han preguntado, ya lo hemos revisado. Mira, el niño es normal cuando pesa de 2.500 a 4 kilos. El niño tiene bajo peso cuando pesa, valga la redundancia, de 1.500, o sea, de 1,5 kg a 2,5 kg, como te había dicho. Muy bajo peso al nacer cuando es menor de 1.500 hasta 1.000. Y es extremadamente muy bajo peso al nacer 1.000. ¿Ya? Hay que considerar esto, ¿por qué? Porque ya lo han preguntado, ¿ya? Esto ya lo han preguntado, te pueden preguntar. ¿Cuándo consideramos bajo peso al nacer? Cuando esté en este rango. Extremadamente muy bajo peso al nacer, también lo han preguntado. Todos han preguntado, todos esos tres que están ahí, todos han preguntado, todos. Incluso te han preguntado cuando hablamos de un niño macrosómico, ¿cuánto es el peso? 4 kilos, ya, eso sí han preguntado. ¿Ya? Cuando hablamos de un niño que está a término, cuando está entre 37 semanas y 41, post-término mayor de 42 y pretérmino menor de 43. ¿Lo han preguntado? También lo han preguntado. Niño pretérmino, chibolo pretérmino, menor de 37 semanas, ya sabes. ¿Qué más han preguntado? Las tablas de Uchenko, el edad gestacional con respecto al peso. ¿Cuándo hablamos de adecuado para la edad gestacional? Cuando es menor, perdón, de 90 a 10 el percentil. Y cuando es menor de 10, pequeño para la edad gestacional. Y cuando es grande para la edad gestacional, en este caso es mayor de 90, ¿no? Es como decir, el niño acá es gordo y acá es flaco, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerar esos datos que te estoy dando, ¿ya? Para que puedas responder algunas preguntas que ya han venido en otros acá. Ya chicos, entonces hay que considerar. Y entonces aquí en la imagen, por ejemplo, imagen de acá, ¿qué es lo que puedes observar? Un niño pequeñito, un niño prematuro, ¿no? Un niño que muchas veces necesita estar en la incubadora, ¿no? Ojo, no todo niño prematuro tiene bajo peso, ¿eh? Es pequeño para la edad gestacional, perdón, ¿ya? Y no todo grande es grande para la gestacional, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Muchas veces nace prematuro, pero es adecuado, ¿ya? Para la edad gestacional que tiene, o el peso en este caso, ¿no? Estoy hablando, peso. Listo. Entonces, dentro de las etiologías ya te había planteado lo siguiente: prematuro, prematuridad. Imagínate, el hígado tiene reservas muy bajas de glucógeno. El niño pequeño con la gestacional también, tiene bajo peso también, tiene RCU, retraso de crecimiento intrauterino también. En estas cuatro situaciones, las reservas de glucógeno en el hígado están disminuidas. Entonces el chibolo va a tender a hacer hipoglicemia cuando nace. ¿Ya? Otro factor de riesgo, pregunta de examen, la hiperinsulinemia, hiperinsulinismo. Si la mamá es
diabética, ¿ya? La mayoría de preeclampsias o algunas de las preeclampsias están asociadas a macrosomía fetal. Muchas veces pueden estar, ¿por qué? Porque a veces la paciente tiene diabetes de fondo, ya que también ha sido pregunta de examen, ¿ya? Preeclampsia con diabetes gestacional muchas veces van de la mano, ¿ya? Es uno de los factores que puede ir de la mano, grande para la edad gestacional, macrosomía, ¿ya? La hiperinsulinemia, acuérdate que si hay más insulina en la sangre, va a haber o va a disminuir la glucosa en la sangre, pues, ¿no? Por eso lleva la hipoglicemia. Y el incremento de la utilización del uso. Cuando el niño nace con asfixia, nace con infección, nace con hipotermia, nace con hipoxia, el niño va a empezar a utilizar mayor cantidad o la mayor cantidad de las reservas de glucosa, pues, ¿no? Para poder sobrellevar o salvar, por así decirlo, su metabolismo de su cuerpo que tiene en ese caso, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Listo. Entonces yo te dije, hablábamos de 47 como definición, no te olvides, definición conceptual. Ya, pero lo que se aplica en la mayoría de las guías es 45, ¿no? Incluso el valor de 45, 47 está en tela de juicio, ¿no? Alguna literatura dice menor de 40, ¿ya? Otra dice menor de 50, ¿ya? Entonces, no hay mucho en consenso, ¿no? Pero para motivo de examen hay menor de 45, ¿ya? Para motivo de examen. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, ya te dije, ¿no? El niño puede desde tener un periodo de letargia o apnea o temblores finos, como en el caso clínico, puede tener llanto débil, ¿no? Mira, ve, llanto débil, puede tener temblores, como está acá, ¿sí? Temblores, llanto débil, ¿no? Puede estar hipotónico, hipoactivo, ¿sí? Y desde ahí puede incluso terminar hasta convulsionando, chicos, ¿ya? Entonces, la convulsión y el estado de coma pueden ocurrir incluso cuando hay mucha hipoglicemia, por así decirlo, el nivel es muy bajo, 10 miligramos por decilitro, o si está muy prolongado el tiempo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y chicos, han preguntado esto también en algún momento. La triada de Whipple. Esta triada de Whipple más se usa en adultos, ¿no? Pero también se puede traspolar a niños. Triada de Whipple para determinar si es que el origen, en este caso, por ejemplo, de la hipotonía, de la letargia, del tremor, del llanto, fue por hipoglicemia verdaderamente. Supongamos que a este niño yo le doy mi dextrosa, ¿no? Le doy la dextrosa al 10%, ¿no? 4 cc, ¿no? En este caso por minibolo. Y veo que después que yo sospeché con esos síntomas y con ese valor de glucosa, porque mira, tiene menos de 45, tiene 20, ¿no? Y tiene clínica de hipoglicemia. O sea, entonces, después de yo haber visto que tiene nivel de bajo de glucosa, como está acá, lo estoy encerrando, tiene signos clínicos de hipoglicemia, ¿no? Y yo le doy dextrosa y el chibolo despierta, el chibolo deja de tener temblores, ya tiene un llanto más vigoroso, ¿no? Está más activo, ¿no? O reactivo al estímulo. Entonces, si se corrige esos síntomas o esas manifestaciones clínicas, porque yo le infundí la glucosa, es como que volvió a la vida otra vez el niño, entonces ya de Whipple. Eso me indica o me determina que el origen verdaderamente sí fue por la hipoglicemia. ¿Ya? Sí fue por la hipoglicemia. Entonces esa teoría de Whipple lo han preguntado también y está ahí. Ahí está para que tú lo consideres. ¿Ya, chicos? Entonces, mírame. Vamos viendo los algoritmos, ya que muchas veces parece tedioso, pero es manejable, ¿ya? Mira, por ejemplo, te dice, si el niño tiene una glucosa plasmática, ojo, ojo, plasmática, o sea, quiere decir que en la sangre se ha sacado de la vena, sérica, ¿ya? No la glucosa capilar, porque recuerda que el hemoglucotés tiene un margen de error, ¿no? De 10 a 15, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que tiene una glucosa de 50, probablemente la glucosa plasmática, la venosa, sea menos, ¿no? Entonces, si es que el niño tiene 25 a 45 y está asintomático, o sea, no hay síntomas, entonces, ¿qué es lo que se hace? Sabe que madrecita siga dando leche materna, ¿no? O si es que, por ejemplo, en ese momento es necesario la fórmula artificial, ¿no? Se da, pues, ¿no?
te da la fórmula artificial, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, si es que viene el caso contrario, si es que el niño tiene una glucosa plasmática menos de 25, es esperable que pueda haber síntomas. Menor de 25 ya debería haber síntomas. Entonces, si es que hay síntomas, ¿no? O si son asintomáticos, pero no toleran la alimentación enteral, o sea, no toleran la vía oral, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Entonces, aquí está. Tengo que administrar intravenosamente un mini bolo, ¿ya? De 2 mililitros kilo de glucosa al 10%. Aquí lo ponen 2,5, ¿ya? Pero por motivo de examen, este 2,5 reemplázalo por 2, ¿ya? 2 mililitros por kilo, ¿ya? ¿Qué puede ser en esa representación, ¿no? Y tú tienes que continuar la infusión en cuánto? De 5 a 8, acá lo ponen de 6 a 8 miligramos kilo minuto. Ya, esa es la velocidad de infusión. Entonces, después que yo lo infundo, le doy su mini bolo de dextrosa o de glucosa. Entonces, yo a los 30 minutos o a la hora, ¿sabes qué? Le vuelvo a vigilar la glucosa, ¿no? Y aumento el aporte de glucosa, en este caso de 1 a 2 miligramos por kilo de minutos, si es que la glicemia persiste menor de 50, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tener en cuenta. Ahora, si la glucosa sérica, pese que yo le he dado el minibolo, ¿no? Incluso le he agregado o le he subido 1 a 2 miligramos kilo minuto, que puede ser máximo hasta 12 miligramos kilo minuto, y la glucosa sérica sigue menor de 45, o sea, sigue menos de 45, que es la definición operativa, ¿no? Aquí sí ya está justificado hacer el estudio diagnóstico a más profundidad, porque probablemente ya no sea lipoglicemia por el factor de riesgo que tenga, sino probablemente hay algo de fondo, ¿no? Probablemente este niño tenga un déficit de la hormona de crecimiento, tenga un problema con los niveles de corticoides, ¿no? O tenga alguna otra patología asociada, ¿no? Ahí nos echa a buscar más que todo otros factores etiológicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces ahí, por ejemplo, en la imagen está, ¿no? Cuando usamos la dextrosa, ¿no? Es esta bolsita que está acá, ¿no? Dextrosa en agua destilada, ¿sí? Dextrosa al 10% en agua, ¿no? En agua destilada. Dextrosa al 10%, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Listo. Y aquí te dejo un algoritmo, chicos, ¿ya? Un algoritmo que está, un algoritmo peruano es ¿ya? Entonces, si el chibolo tiene un factor de riesgo, por ejemplo, nace un niño, ya, nace un niño, acá está, el niño de 38 semanas, bacán, nació, ¿no? Producto de cesárea, listo, es un factor de riesgo para que pueda ser hipoglicemia, ¿ya? Entonces, nace con factores de riesgo, ¿no? Nace con bajo peso, ¿ya? Otro factor de riesgo. Entonces, si nace con eso, entonces yo me pregunto, ¿tiene factores de riesgo? Sí. Muy bien. Entonces el niño tiene factores de riesgo, ¿no? Entonces yo lo primero que tengo que preguntarme, ¿tolerará la vía oral? ¿Sí o no? Entonces, si es que tolera la vía oral, bacán, ¿no? Entonces sí, sí lo tolera. Pero, pero, tiene la glucosa menos de 40 miligramos por decilitro. En este caso clínico, la glucosa es menor de 40, pero no tiene 20. Entonces, si tiene eso, yo de arranque digo, ah, no, este paciente tiene que recibir su dextrosa al 10%, ¿no? De 4 a 6 miligramos kilo minuto, ¿sí? Entonces, ese es de cajón, ¿no? De cajón es eso. Entonces, si tampoco no tolera lo oral, también tengo que referirlo para poder administrar los cuidados básicos y administrar con un BIG de 4 a 5 miligramos kilo minuto, ¿ya? Ahora, si la glicemia es menor de 30, ¿ya? O es sintomático, como en el caso clínico que nos están poniendo, yo lo que tengo que hacer es administrar el minibolo de glucosa al 10%. ¿Cuánto? 12 cc por kilo en bolo, ¿ya? Recuerdan, 12 cc por kilo en bolo, eso tienes que administrarlo, ¿ya? Alguna literatura dicen 2,5, pero es 2, siempre acuérdate en 2, ¿ya? Acuérdate, 12 cc por kilo, ¿ya? Acuérdate que la palabra dextrosa,
dextrosa, mira, pucha, ya, cosa que te olvides. La palabra dextrosa, ¿con qué letra escrito con mayúscula? La D, ¿de qué? De 2, ¿ya? O, acuérdate, en este caso, la D y la O, pues, ¿no? De dextrosa, ¿ya? Dextrosa 2, ¿qué? 2 mililitros, 2 mililitros por kilo, es el minibol, ¿ya? Acuérdate, la D de 2, ¿ya? Entonces, eso tendría que hacerlo. Y es lo que nos preguntan en el caso clínico, pues, ¿no? Tiene menos de 30, está sintomático, tiene síntomas, perdón. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es un dar minibolo de 10 cc por kilo intravenoso, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucha discusión. Entonces, ahora, si es que la glicemia es menor de 40 en este caso, después de haberlo medido en el plasma, ya, o perdón, en este caso, menor de 40 medido en plasma, y luego se mide y sigue siendo 30 miligramos y es asintomático, tranquilamente yo podría estimularle la lactancia materna, ¿no? Podría estimular la lactancia materna y controlar la glucosa dentro de 3, 4 horas. Y valorar si la glicemia persiste, ¿no? Menor de 40, entonces ya debería iniciarle el minibolo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que el niño de un inicio tiene factores de riesgo, pero sí tolera la vía oral, ¿no? Lactancia materna precoz, tranquilamente, ¿no? Le hago sus tiras reactivas a la hora 3 horas, evalúo si es más de 40, si la lactancia materna es frecuente, lo tolera bien, ya pues lo sigue y le doy de alta. En el caso clínico nos han preguntado lo que te estoy indicando acá, ¿no? Lo que se desvía para este lado, ¿sí? La donde señala la flecha para acá, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces mira, ve, aquí te coloco este algoritmo, ya, este algoritmo sí, muchas veces escapa de las demás literaturas, pero te va a ayudar bastante, chicos, ¿ya? Este algoritmo es de la literatura del Hospital Regional Docente de Trujillo, ¿ya? El Hospital Regional Docente de Trujillo, que es una sede trujillana, es un hospital trujillano que es muy bueno en pediatría, ¿ya? Y ellos no se complican, mira. Simplemente dicen lo siguiente: si es que el niño nace con una glucosa de 50, ya tú tienes que estar en alerta. No vas a esperar que esté en 47, en 45, en 40, en 30, en 20. La cosa es que ya está menos de 50, tú tienes que estar en alerta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estas guías hacen las revisiones, encuentran que hay mucha diferencia, pues en alguna literatura dicen 47, otros dicen 45, otros dicen 42, otros dicen 40. Entonces, a las finales del hospital dicen, ¿sabes qué? Yo no me quedo con ninguno de ellos, yo me quedo con 50. Y además por los pacientes que han visto, ¿no? Entonces, si es que el paciente tiene menos de 50 y, y no tiene síntomas, ya, aquí hay dos opciones, ¿no? Si tiene menos de 50 y está sintomático, aquí hay dos opciones, ¿no? Me pregunto, ¿es menos de 50, es de menos de 50 a 25 o es menos de 25, es menor de 50, ¿no? Entonces, si es menor de 25 hasta 50, yo evalúo, ¿tiene factores de riesgo o no los tiene? Si es que tiene factores de riesgo, como en este caso clínico, tiene factores de riesgo, entonces yo le doy su glucosa intravenosa, ¿no? Lo infundo. Listo. Perdón, acá está. Perdón, pero si que es asintomático y tiene glucosa menos de 25, entonces yo lo hospitalizo y le doy el minibolo. No se complica. Pero si como en el caso clínico que están poniendo acá, mira, dice glucosa 20, o sea, es menor de 50, y tiene síntomas, yo lo hospitalizo de arranque y le doy el minibolo. No más de su velocidad de infusión, que era de 6 a 8, bueno, es de 5 a 8. Listo. ¿Por qué 50, chicos? Porque aquí ellos ya a partir de 50 ya están en alerta ya. Ya, o sea, ya paran las orejas, que probablemente hay que estar alerta que este paciente puede hacer una hipolicemia, ¿no? Entonces, el control a la media hora, ¿no? Y si la glucosa está más de 50, ¿no? Yo le puedo iniciar o continuar con tratamiento bioral, la lactancia materna, ¿sí? Y ir disminuyendo el BIGEM de manera progresiva, ¿no? Pero si es que esta glucosa sigue siendo menor de 50, yo tengo que aumentar 10 a 25%, ¿no? La literatura anterior había dicho de 1 a 2 miligramos kilo por minuto, ¿no? Entonces va subiendo de 1 en 1, de 2 en 2 la velocidad de infusión.
Y si es que tú vas subiendo y la glucosa sigue o se mantiene más de 50, inicias o continúas alimentación oral, ¿no? De 24 horas en este caso, y le sigue disminuyendo el 20. Pero si sale menos de 50, entonces yo tengo que usar hidrocortisona, prednisona, porque probablemente aquí ya hay un problema de fondo, un problema con las hormonas tiroideas. Recuerda, chicos, aquí no le he puesto, pero acá está, miren, acá. Aquí me olvidé de decirles esto. El niño, cuando nace aquí, esta glucosa disminuye, ¿no? Pero esta glucosa de acá empieza a elevarse. ¿Por qué? Porque aquí entran a participar hormonas contrarreguladoras. Uno, la hormona de crecimiento. Otro, aumenta el cortisol. Otro, aumenta el glucagón, ¿no? Otro, aumenta las hormonas catecolaminas, ¿no? Adrenalina. Entonces, si es que falla, por ejemplo, la disminución del cortisol, probablemente yo tengo que infundir ya cortisona, porque probablemente hay un problema endocrino de corticoides que está de fondo probablemente, ¿no? Entonces eso es lo que nos indica, en este caso, la referencia del Hospital Regional de Trujillo, ¿no? ¿Qué más? Entonces aquí consideramos lo siguiente, ¿no? Aquí con otro color. Entonces, si es que tienes esas cuestiones, ya tú lo tratas así, ¿no? Ojo, aquí el control de la glucosa, por ejemplo, lo consideran mayor de 4 horas, cada 4 horas, ¿no? En la anterior literatura decía cada 3 horas, ¿ya? Ahora, si vamos por este lado, donde la glucosa está de 25 a 50 y no hay factores de riesgo, yo solamente lo alimento y le hago control la siguiente toma, ¿no? Ojo, el control de glucosa es antes de la toma, ¿ya? Es antes de la toma de la leche, pues, ¿no? En este caso, ¿sí? Para que no haya un falso valor en este caso. Y entonces la glucosa, si es que es más de 50, continúo con la alimentación, no hay problema. Pero si es menos de 50, tengo que hospitalizarlo a este niño, controlo mi VIG de 5 a 8 y luego lo controlo 30 minutos, ¿no? Y la misma cuestión, ¿no? Si es que es menor de 50, aumento el VIG de 1 a 2 o de 10 a 25%, como te dice ahí, máximo 12 miligramos por kilo. Si es más de 50, entonces hago mi control en 4 horas e inicio mi lactancia materna y continúo. Chicos, entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la moraleja acá? 50 miligramos, menor de 50 miligramos decilitros, ya hay que ir parando la oreja, que probablemente hay que estar atentos aquí, ¿ya? Aquí no se complica ni con 47, ni con el 45, ni 40, ni nada, ellos dicen 50, ¿ya? Es su academia de ellos, ¿no? Entonces aquí, esta imagen también lo puedes acoplar también a tu literatura, ¿no? Que son imágenes que puedes encontrar en la literatura de internet, pero aquí, por ejemplo, si ellos consideran menor de 40, ¿no? Se aleja un poco más. Si es que ya no dicen ni 50 ni 45, dicen 40. Mira para que te des cuenta cómo la literatura cambia de lugar, pues, ¿no? O sea, cambia, ¿no? No dicen 40, otros dicen 50, tienes que usar lo que más se sienta a tu realidad. Por ejemplo, los trujillanos, acá en el hospital regional se usa 50, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que debes tener en cuenta. Por ejemplo, en Lima, no sé cómo será. Será 47, 45 o 40, no sé qué, de qué academia o de qué escuela se cogerán, ¿no? Entonces, hay que considerar cada uno de ellos, ¿no? En pediatría siempre es así, los pediatras siempre difieren mucho de uno al otro. No hay un consenso muchas veces, ¿ya? Entonces, menor de 40, ¿no? Si es que menor de 40, ya yo le infundo la glucosa de arranque, dice acá, ¿no? De arranque. Lo único que quiero que resaltes acá, chicos, es lo siguiente, ¿no? Si es que tiene síntomas, ¿ya? Y tú buscas tener por encima de 45, en este caso, en esta literatura te dice, ¿cuánto es el suero glucosado que tienes que dar o la dextrosa? 2 mililitros por kilo, ¿ya? Eso no te olvides, ¿ah? 2 mililitros por kilo. Siempre es así, el minibolo, 2 mililitros por kilo. Lo demás ya lo puedes leer y puedes considerar tu criterio, ¿no? Recuerda que la infusión de glucosa, que también lo han preguntado de cuánto es, de 5 a 8. Y lo demostramos, ¿no? Que para el primer día, ¿cuánto salía? 5.5. Listo. Entonces, aquí también te dejo otra imagen, otro spotlight,
¿no? En el cual también te puede orientar, ¿no? La idea es que acá, mira, ve, el pico a las 2 horas, ¿te acuerdas? ¿Por cuál era? Por la acción de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol. Es por eso que en la guía, por ejemplo, del regional, cuando ya falla todo, ¿qué le dan? Corticoides, ¿no? Hidrocortisona, prednisona, etcétera, ¿no? Entonces aquí están los factores de riesgo para hiperinsulinismo, para disminución de reservas de glucógeno. ¿Ya, chicos? Acuérdate, minibolo, 10%, 2 mililitros por kilo. Chicos, lo demás ya lo puedes leer, los factores de riesgo correspondientes. ¿Ya? Y aquí está la fórmula que te había puesto, la fórmula del BIG. Mira, dextrosa, volumen endovenoso y 140 por kilo de peso. ¿Ya? Velocidad de infusión de la glucosa, que esto varía, la literatura dice de 5 a 8 miligramos kilo minuto. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, si ya escuchaste bien las clases, podemos responder estas preguntas acá. Mira, ya cuánto vamos terminando, chicos, ¿ya? Por hoy más o menos vamos terminando. Mira, dice, neonato, ¿de cuántas semanas? Esta es pregunta extra. Neonato de 34 semanas. Ah, ya. Entonces en mi mente, ¿qué está? Pretérmino. ¿Ya, chicos? Pretérmino. Tiene 48 horas de vida, ¿no? Y presenta taquimia, tiene vómitos postprandiales, ¿ya? Tiene frecuencia cardíaca de 150, frecuencia respiratoria de 60, está hipoactivo, tiene tremores en manos, el hemograma está normal, pero tiene una glucosa de 40. Entonces a tu mente viene, me quedo con 50, me quedo 47, me quedo con 40. Entonces, a mi criterio, como trujillano, me quedo con 40, pues, perdón, con 50, ¿no? Entonces, ya probablemente este niño va a tender a ser, puede tender a ser hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi respuesta acá? 200 miligramos kilo glucosa endovenosa, que vendría a ser, ¿no? 200 cc por kilo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, ¿cómo pudiste haberlo respondido? Solamente habiendo escuchado esta clase. La pregunta número 41. ¿Ya? Pregunta número 41. Vamos, chicos, esta es la última, este es el último dato. ¿Ya? A ver, me reportan si están entendiendo, vamos bien. Vamos bien, chicos, a ver. Un respiro, chicos, vamos bien. Uy. Si están entendiendo, está claro. Más o menos el mensaje que les doy es que entiendan de que con estas clasecitas algo les va a servir, ¿no? Algo les va a servir. Les va a ayudar bastante para que puedan resolver algunas preguntas, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, ahorita vamos en la pregunta 41, ¿no? La idea es terminar estas preguntas, las 180 preguntas del año de 2020. Del 2021, las preguntas oficiales no han salido. Estoy que los busco, no hay. Si alguien lo tiene, lo comparte, pues, ¿no? Y se resuelve. Pero yo creo que al resolver las preguntas del 2020, incluso el 2019, que está haciendo Sergio, mi amigo, va a ser más que suficiente para que ustedes puedan darse cuenta que las preguntas se repiten una y otra vez, y los temas inciden, ¿no? Más que todo inciden. Ya, entonces, esta preguntita extra también que fue del ordinario, que recién ha sido tomado, entonces también nos dicen, ¿no? Neonato postérmino, ¿no? Postérmino con 36 horas de vida. Listo. ¿Qué nos dicen? Está hipoactivo, tiene pobre succión, ¿no? Hasta ahí podríamos incluso para pensar, son síntomas de sepsis, ¿no? Recuerda que la clínica de sepsis son inespecíficos. Y nos dicen que no hay ningún riesgo perinatal ni nada de infección, entonces nos aleja de sepsis, pero la glucosa sérica tiene menos de 40. Entonces a tu mente viene, ¿no? Menos de 50 como buen trujillano que eres, ¿no? Entonces, ya, menos de 50. Entonces, y esta clínica de acá, hipoactivo, pobre succión, sintomático, ya, entonces ya arranquen un mini bolo. Pues lo que aquí los trujillanos no somos muy, no nos complicamos mucho, ¿no? Hacen como sus propias guías, aparte de las que pueden existir, ¿no? Y les va bien.
Ya, entonces, ya, entonces mi mini bolo. Entonces, el mini bolo de cuánto es? De 2 miligramos kilo dosis, que vendría a ser 12 c, acá, 12 c kilo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos dice que pesa el niño? Pesa 3.900, ¿no? Entonces sería 2, ¿no? 12 c por 3.9 kilos. ¿Eso cuánto nos sale? Nos sale 7.8 cc, que esto redondeándolo sería 8 cc. Pero recuerda que la dextrosa, ¿de cuánto es? La dextrosa de 10%, ¿sí? Dextrosa del 10%. Entonces sería de 10%, 8 cc. Entonces, ¿y por qué vía? No va a ser por vía oral, ¿ah? Va a ser por vía endovenosa, intravenosa, ¿no? Entonces la clave acá sería 8 cc 10, dextrosa del 10% intravenosa, ¿no? Entonces acuérdate chicos, acuérdense, la D de dextrosa, la D de 2, la D de 2, mira, ve, acá lo pongo más grande, ¿ya? Dextrosa, ya, mira, sí, ya, pucha, ya, con colorcitos. Dex, ya, dex, ahí está, sí, ya. Dextro, así grandazo. Dextrosa. ¿Cuánto es la dosis? No me vas a decir 3, ¿ah? No vas a tener que decir 2, pues, ¿no? En la clave de la palabra está dextrosa. Ya, 12 c por kilo de peso. Ya chicos, entonces esas serían las preguntas que se podrían haber revisado para hoy, ¿no? Podríamos haber avanzado con otras preguntas, la pregunta número 42, pero ya son 11 de la noche y al menos una horita al avanzar el día es más que suficiente para su cerebro, ¿no? Porque si no nos cansamos. Chicos, entonces espero que les haya gustado la clase, hayan aprendido algo. Y como todas las noches, les deseo lo mejor, que tengan un muy buen día. Hasta luego, nos estamos viendo en otra oportunidad.